El que no tiene preguntas, ¿por qué no tiene preguntas? Se lo aprendieron, ¿verdad? Porque no lee la Biblia. Acordémonos, vamos a proceder como procedimos ayer. Una pregunta por acá y otra por acá, alternados. ¿Hay un micrófono? ¿Quién tiene el micrófono por acá? ¿Quién tiene el micrófono del lado derecho? ¿Tú? ¿Y de aquí del lado izquierdo? Ok. Entonces, el que hace la pregunta, ahí está la primera aquí. El señor del pelo blanco, aquí la pregunta. Aquí, mira aquí. Ahí. Y si quieren parar cada vez que hacen la pregunta, por favor. ¿Sí me escucha? Ya, ok. Buenas noches, bendecidas noches. Antes de poder hacer mi comentario, pido perdón a Dios por lo que pueda decir. Dice su palabra que buscar el reino y su justicia primeramente y todo se da para añadiría, pero también dice que debemos de buscar la Biblia para no vivir en esa ignorancia y conocer una verdad. Y ahorita tocó el doctor Altucín las cuestiones proféticas de la gran ramera, y a mí me entra una duda porque en Lucas 13 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quisiste juntar a tus hijos como las gallinas a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Es un ejemplo nada más. ¿Cuál es su pregunta, perdón? Sí, voy para allá. ¿Quién es la gran ramera? Porque hemos leído y hemos dicho mucho que es el sistema religioso de todas las religiones. Okay. Que se van a unir en una sola para proclamar la religión final. Y cuando el gobierno del anticristo queme el Vaticano o queme Roma, entonces el anticristo se proclama el Dios, y la última religión en la que el mundo va a terminar va a ser la religión del anticristo, porque él va a decir que ya no hay ninguna religión más que él. Él va a terminar con todas las religiones. Ok, esto es posteriormente entonces. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Por acá. O sea, no, hola. ¿Tú vas a hacer la pregunta? Sí. Claro, también para ustedes hay. Muchas gracias. Jonas, quería preguntarle muy rápido, ¿qué argumentos podemos utilizar como cristianos para dialogar con ateos que afirman que la moral puede existir sin un fundamento divino de Dios? ¿Qué argumentos? Sí, o sea, ¿cómo podríamos dialogar eso con un ateo? Bueno, acabamos de mencionar ahorita, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puedes tú decir que Dios no existe? O sea, un ateo te dice un ateo, Dios no existe. Entonces, el primer argumento, ¿eres omnisciente? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué lo sabes todo? ¿A dónde lo fuiste a buscar? Una persona que te dice no existe Dios es como una persona que te dice en la bahía de Acapulco no existe el pez espada. Oye, espérame tantito, ¿ya buceaste en la bahía de Acapulco y ya comprobaste que no existe el pez espada? Entonces, ¿cómo eres tan burro de decirme algo en tu propia imaginación? Entonces, cuando me dices Dios no existe, ¿a dónde lo buscaste? ¿Fuiste a Marte? ¿Fuiste a dónde? ¿Has recorrido el cuerpo humano para darte cuenta que no, es imposible biológica ni científicamente que hayamos sido hechos, que el universo no pudo haber existido por un accidente? Bueno, hay cantidad de argumentos para poder combatir el ateísmo, ¿no? El ateísmo es insostenible filosóficamente. El más fuerte de todos es, bueno, en el momento en que tú me dices que no crees en Dios, es porque tú eres Dios. Porque yo te pregunto, ¿quién te hace tus 10 mandamientos o qué valores tú tienes para poder determinar qué es el bueno y qué es el mal? Porque si eres ateo, pues entonces te has convertido en una persona en la que dices, yo puedo crear mis propios 10 mandamientos, mis propios valores de conducta y de ética. Entonces, ¿sabes una cosa? Tú eres Dios, no eres ateo, porque tú eres Dios en persona. Te has hecho Dios. ¿Ves? O sea, es una contradicción decir, no creo en Dios. Sí. Allá. Buenas noches. Lo que voy a plantear es una inquietud. Es con relación a lo que está escrito en Hechos 1 y en Hechos 2. Cuando estuve leyendo, en algún momento me surgió la diferencia de tiempos. Jesús, una vez que murió y resucitó, estuvo con sus discípulos durante 40 días y después ascendió al cielo. Y después en Hechos 2
encontramos que el Espíritu Santo, 50 días después de la Pascua, apareció. Para mí me viene esta inquietud y quiero saber si usted me puede corregir o indicar esta diferencia de 10 días que en el mundo existió, donde Jesús estuvo, ascendió y luego 10 días después llegó el Espíritu Santo. 50 días después. Sí, pero con relación a los 40 días que Jesús estuvo con sus discípulos conviviendo. Tenía ya que cumplirse resucitado. 50 días, porque Ok. tenía que cumplirse la fiesta de Pentecostés. O sea, esto se cumplió cuando Israel salió de Israel hasta el monte Sinaí, fueron 50 días. Y fue en el monte Sinaí donde Dios entregó la ley, las leyes. Entonces, ahora, bajo la gracia, tenían que pasar 50 días, pero ya no iban a recibir la ley, iban a recibir la gracia. Pero Así tenía es. que cumplirse la fiesta de Pentecostés. Por eso era necesario los 50 días. Pero si Jesús estuvo 40 días con sus discípulos, esa diferencia de los 10 días que Él ascendió, la humanidad se quedó sin No Dios. ascendió. Acordémonos que ascendió hasta el capítulo 2 de los Hechos, ¿verdad? Cuando Él, ante todos los discípulos, asciende al cielo, entonces es cuando Jesucristo ya no regresa jamás a la tierra. Fue casi simultáneo los dos eventos. ¿Perdón? Fueron casi simultáneos los dos Sí, eventos. exactamente, fueron simultáneos, así es. Gracias. Sí. ¿Por acá? Buenas noches, hermano. Estaba leyendo Daniel y en el capítulo 4, versículo 17, dice, bueno, está hablando de la locura de Nabucodonosor y cuando es castigado, que se va a hacer como un animal, y dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Los vigilantes, o sea, yo leyendo y demás, o sea, siento que son los ángeles, pero cuando dicen los santos, ¿a qué santos se refieren? Os digo, no sé si esté bien. Bueno, los ángeles son santos. Ajá, ok. Recordemos lo que significa la palabra santo, ¿verdad? Un error gravísimo de Roma fue nombrar santo hasta que una persona se muriera e hiciera un milagro. Y entonces Roma dictaminaba que esa persona era santa. Pero leemos la Biblia, todas las cartas de los apóstoles dicen a los santos de Corinto, a los santos de Filipos, a los santos de Colosas. La Biblia nos llama santos en el momento que recibimos a Jesucristo. No necesitamos que tengamos que morir para que una organización religiosa decrete o determine o nos adjudique el calificativo de santos. Entonces, santo, la palabra santo, si lo quiere usted apuntar, es la palabra agios, con H y con G, y significa apartado para servir a Dios. No significa bueno, porque no hay nadie bueno más que Dios. Sí, cuando dice el decreto de los vigilantes, sí es. Ahora, los vigilantes de es un los- grupo de ángeles que son especialmente diseñados por Dios para vigilar a la raza humana. Que desde el capítulo 32 del libro de Deuteronomio, cuando los ángeles comenzaron a tratar de apoderarse del mundo, después de que se mezclaron con las mujeres, Dios diseña a ángeles buenos para que vigilen a los propios ángeles caídos. Entonces, ni los mismos ángeles caídos tienen totalmente la libertad total, ¿verdad? O la anarquía de violar las leyes de Dios. Y esos son los vigilantes que aparecen nada más en este capítulo de la Biblia. Gracias. Por nada. Si quiere apuntar la palabra de vigilantes en el hebreo, es la palabra y latina R de Raúl. Ir es la palabra, porque la palabra Malek con K es la palabra para los ángeles. Esto es muy importante. Por acá. Ya me voy si no levanta la mano nadie, ¿eh? ¿Qué pasó? Están como dormidos todos. ¿No leen la Biblia de veras?
Con razón. Buenas noches, hermano, de nuevo. Mi pregunta es en Éxodo 33, cuando habla de que Moisés solo vio las espaldas de Dios, pero la palabra en el hebreo tiene varios significados, como que espalda se traduce como porvenir o de frente al norte. Mi pregunta es, ¿qué fue o qué se menciona realmente lo que vio Moisés? O sea, las espaldas literalmente. Muy bien. Muy buena pregunta. Yo tengo aquí un espejo y te pregunto, ¿me ves? Sí, sí me estás viendo. Ese es la persona, es el doctor Alducin, el pastor Alducin, pero no es verdad y no es verdad al mismo tiempo, porque sí me estás viendo, pero mi reflejo, no mi esencia. Entonces, lo que Moisés vio fue un reflejo de Dios, y dice, y vio a Dios, que la palabra en el hebreo significa ver. Entonces, sí es cierto que vio a Dios, pero no lo vio en su esencia, porque dice en 1 Timoteo 6, nadie ha visto a Dios porque Él es completamente invisible y es imposible que nadie lo pueda ver. Esa es la razón. Y hasta que se inventaron los espejos, lo pudimos entender. ¿Podría también verse ahí como si fuera la transfiguración, o que estuviera ahí también Moisés al mismo tiempo en la transfiguración viendo o sea, como viendo a Jesús en ese momento, viendo como la esencia de Dios impregnada en Jesús durante la transfiguración? Bueno, Jesús es la imagen invisible del Dios invisible, dice Hebreos capítulo 1, ¿verdad? Porque en Él fueron hechas todas las cosas invisibles, visibles en la tierra y debajo de la tierra y en el cielo. Y Él fue el creador de todo lo que existe. Entonces Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esta es la razón por la cual Dios se tuvo que encarnar, para que en la persona de Jesucristo pudiéramos conocerlo a Él. Entonces el que ha visto a Cristo vio a Dios, y el que sigue a Cristo está siguiendo a Dios. Juan 14, si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Entonces Jesucristo es el que revela al Padre, y nadie puede conocer al Padre, Mateo 11, 27, si antes no conocemos al Hijo, porque fue el Hijo el que fue enviado por el Padre para revelarnos al Padre. Entonces si alguien dice yo creo en Dios, si no cree en Cristo, es un Dios falso, porque no se puede conocer al Dios verdadero si antes no conocemos al Hijo, porque es el Hijo el que nos lleva al Padre. Ok. Y el que reveló al Padre. Esto es muy importante. Muchas gracias. Sí. Adelante. El micrófono por acá. Buenas noches. Buenas noches. Usted ayer dijo que en el arrebatamiento iban a irse todos los niños al mismo tiempo. Y se van a ir los niños aunque sus papás no sean cristianos. Los niños menores de edad, sí, todos se van a ir. Todos, no Todos. importa. Eso Todos. sí está increíble. Bueno, muchas gracias. ¿Por acá? Sí, buenas noches, doctor. Es un gusto tenerlo aquí otra vez. La duda que tengo en esta noche, la duda que tengo en esta noche no es tanto sobre las profecías, es más respecto a las traducciones de las Biblias, o de la Biblia, perdón. Yo crecí y en mi iglesia local se lee la Reina Valera 60. Y en los últimos años he visto muchas traducciones, la Nueva Versión Internacional, la NTV, pero a mi parecer, ¿verdad? Personal, la haciendo un poco light, las otras versiones un poco ligeras, especialmente en las porciones donde Jehová dice, Jehová de los ejércitos es mi nombre, ¿no? O Jehová es mi nombre. Veo que por ejemplo en la NTV específicamente menciona el Señor es mi nombre. No sé si hay problema en estas versiones. Muy bien. Te voy a decir cuál es el problema de las diferentes versiones de la Biblia. Por ejemplo, nuestra hija Salem
que se acaba de casar, la última que nos queda, porque se acaba de casar, en Estados Unidos se graduó con muy buenos honores y le mandaron una carta del FBI a mi hija Salem, que es la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos. Entonces la citaron y estaba muy emocionada, me mandaron del FBI, quieren que trabaje ahí con ellos. Y bueno, le hicieron muchas entrevistas, ¿no? Y yo le dije, ¿para qué te quería el FBI? ¿O qué es el puesto que te quieren dar? Mi esposo y yo oramos que no se lo dieran, porque son puestos donde los tienen 10 días en un lado, los mandan al otro lado, se acababa de casar, ¿verdad? Y pues casi todos terminan en divorcio. En Estados Unidos el índice más grande de divorcios es en la policía y en los agentes del FBI, porque lo están continuamente cambiando, ¿no? Bueno, entonces me dice, es que me querían contratar para que yo pudiera darles en las computadoras los diferentes modismos del español en México, en Guatemala, en Argentina, etcétera, etcétera. O sea, por ejemplo, en México decimos chango. Yo una vez prediqué en un seminario de Guatemala y me dijeron, no hermano, chango aquí es una grosería. ¿Cómo se dice? Simio o mono. En México, por ejemplo, la palabra huila es para una prostituta, pero en Costa Rica las niñas son huilas. Entonces, te das cuenta cómo en cada país cambia el modismo, ¿verdad? Aquí decimos popote, en Colombia le llaman pajilla. Entonces, tenemos cantidad de palabras y lo que querían que mi hija hiciera era que le pasaran, grabaciones de un tico o un argentino o un chileno y que ella determinara qué lenguaje era el que estaba escuchando. Y van a entrenar durante un año para esto. Gracias a Dios que finalmente no la aceptaron. Entonces, la Biblia es un libro que fue escrito en 2 idiomas, en el hebreo y en el griego, con la única excepción en Daniel, que fueron escritos casi 2 capítulos en arameo, que es una mezcla entre con el arameo. ¿Por qué Dios escoge el hebreo y el griego? Porque son los 2 únicos lenguajes de todos los que existen, que hay más de 7,300 lenguajes de acuerdo al Instituto de Wycliffe, para que podamos nosotros entender que las 22 letras del lenguaje hebreo, cada letra tiene un valor numérico y cada letra en griego tiene un valor numérico. Por ejemplo, en el griego, la B, ¿qué significa? 5, la X, 10, 2X, 20, 3X, ¿verdad? La C, la L, 50, etcétera, etcétera. Y en el hebreo también. Muy bien. ¿Cuándo se traduce el hebreo al latín? Por primera vez por Jerónimo, en la imprenta de Gutenberg, comenzamos a darnos cuenta que esta Biblia tenía que repartirse en el mundo entero. Ahora, si solamente aquí en el continente americano tenemos tantos modismos y tantos, por ejemplo, en Argentina te dicen vos en lugar de tú, ¿verdad? Igual que también en Costa Rica. Allá te hablan de usted y aquí hablamos en México casi de tú. Entonces hay Biblias que dicen vos, que son las antiguas versiones, y otras que son las más modernas que las han traducido. Entonces, cuando venimos a la Biblia encontramos, por ejemplo, la palabra bonito. Otra versión dice bello, otra dice maravilloso, que son sinónimos. Pero en el hebreo hay 8 o 10 sinónimos en cada palabra. Por ejemplo, shalom en el hebreo significa paz, bienestar, bondad, confianza, salud. Tiene como 8 significados shalom. Entonces, en el español es paz, ¿no? Y por ejemplo decimos en México, qué padre está el cielo. Imagínate traducirlo al inglés, what father is the heaven. O sea, el gringo no nos entendería, ¿no? Porque es una expresión de México. Entonces, cuando venimos a la Biblia, hay diferentes expresiones de acuerdo a muchos modismos y barbarismos, pero la esencia es el mismo. En todas se encuentra el mensaje de la gracia de Dios a través de Jesucristo. Ahora, yo les recomiendo la Biblia, la versión 60 de Reina Valera, y no les recomiendo la nueva versión internacional, la NB. La nueva versión internacional tiene más de 23 versículos que le sustrajeron y que es una de las Biblias que han comenzado a tratar de distorsionar. Ahorita quieren sacar la Biblia LGTB.
donde están eliminando todos los pasajes donde se hable del homosexualismo. Por acá. Yo. Hola, doctor. Pues estamos bien felices nosotros que ¿Cómo? llegamos aquí. Que estamos muy felices que estemos aquí. La verdad es que damos gracias a Dios por toda la sabiduría que le ha dejado tener. Bien. Yo tengo dos cuestiones. La primera es, en Apocalipsis 7 habla de los 144,000 que van a ser solamente de las 12 tribus de Israel. Pero al momento de tú nacer en el Espíritu, espiritualmente, porque ayer lo dijo, tú eres parte del pueblo de Israel. ¿Es correcto? No le entendí. O sea, bueno, va otra vez. En Apocalipsis 7 viene de los 144,000. Sellados, correcto. Que Exacto. son judíos étnicamente. Ah, ok. Muy bien. Entonces solamente serían étnicos, no espiritualmente parte del pueblo de Israel. No, son literalmente, Judíos. físicamente, Ok. terrenalmente son 144,000 judíos y por eso dice 12,000 de cada tribu Sí, de Israel, sí, exacto. para que ya no haya ninguna pérdida, ninguna duda acerca de quién está hablando el Espíritu Santo, que Ok. son los que van a continuar la evangelización que la iglesia dejó inconclusa cuando nos saca Dios del mundo a través del arrebatamiento. Ok. La segunda pregunta también nos surgió ayer, cuando hablaba del milenio, que va a haber todavía pecado. Sí. ¿De qué tipo de pecados nos enfrentaríamos en el milenio? Pues rebelión, fornicación, adulterio. O sea, Todo, prácticamente sí, lo que ahorita sí. hay también va a ser en el milenio. O sea, las personas que entren al milenio, sobrevivientes de la Tercera Guerra Mundial, van a tener la naturaleza pecaminosa que usted y yo tenemos actualmente, ¿verdad? Muy bien, es todo. Gracias. Por nada. Por acá. Adelante. Buenas noches. En Génesis 14, 18 habla sobre el ¿Cuál? rey. Génesis 14, 18 habla sobre el rey de Salem. Ahora mi pregunta es, ¿qué identidad tiene el rey de Salem? Melquisedec Ajá, es Jesucristo. Jesucristo. Y lo explica el capítulo 7 de Hebreos. No hay nadie en la Biblia que se le llame rey. Salem es el primer nombre de Jerusalén. Yehu Salem, Yehu Shalom, en el hebreo significa la ciudad de la paz. Y lo menos que ha tenido es paz. Es una paradoja, pero es lo que significa, ¿no? Y cuando dice aquí Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, y en hebreo se le llama el rey de Salem o el rey altísimo, es Jesucristo, y lo explica el capítulo 7 de Hebreos. Es la primera teofanía donde Dios se aparece en un cuerpo humano antes de que Jesucristo se encarne en un cuerpo a través del nacimiento de la Virgen María. Muchas gracias. Sí, por nada. Buenas noches. Ayer no pude estar en la conferencia ya que estaba atrás con los niños y ahora junto con mis compañeros nos surge una duda respecto a la pregunta de que todos los niños van a hacer o van a irse en el arrebatamiento, ¿verdad? Tengo dos preguntas. Uno, ¿cómo se sostiene eso bíblicamente? Y segundo, entonces, ¿cuál sería el propósito de un ministerio infantil? ¿De un qué? De un ministerio infantil, de predicar el evangelio a los niños si Pero todos no lo se irían. entendí. Es Usted que habla muy rápido. Perdón, lo siento. Ahorita que la hermana preguntó, ¿verdad? Que ayer usted comentó que todos los niños van a irse en el arrebatamiento. Correcto, muy bien. Quisiera saber cómo se sustenta bíblicamente. Ayer no estuve, entonces no sé si lo comentó ayer, estaba con los niños. Y quisiera ¿Cómo saber... qué? Perdón. Quisiera saber cómo se sustenta eso bíblicamente. Ah, ¿cómo se sustenta? Sí. Ah, ok, perdóname. Ok, no hay problema. Y la Es que segunda... Jesús dijo, dejad que todos los niños se acerquen a mí. Entonces, ahí había niños de todos tipos, ¿verdad? De todas las religiones, de todas las etnias. ¿Y por qué? Porque los niños son inocentes. Aunque no son inocentes del pecado, la muerte de Cristo ha absuelto y ha expiado el pecado de los niños, y son pecadores o comienzan a pecar cuando comienzan a practicar el pecado, cuando se hacen conscientes entre el bien y entre el mal. Entonces, cuando un niño de 8 o 10 años ya tiene una conciencia entre el bien y entre el mal, ya no se va con Cristo, sino ha aceptado a Jesucristo. Estamos hablando de niños de menores de 5 o 6 años de edad. Ok, gracias. Sí, por nada. Buenas noches. Mi pregunta es,
cuando regresemos con nuestro Señor Jesucristo a reinar en el milenio, nuestros cuerpos van a venir glorificados. Claro. Y por decir, mi esposo que es también, bueno, que también es hijo de Dios, yo voy a saber que es mi esposo, pero en ese tiempo ya no vamos a poder vivir juntos y así, ya no vamos a tener una familia, es que yo lo quiero mucho. Con razón está usted temblando. Es que me da pena. Es también por mi papá, por mis hijos, porque, o sea, para mí es muy importante la familia y pues quiero saber qué pasa con las familias en ese tiempo. Ahorita a su esposa le hacía nada más así, ¿verdad? Por eso volteaba usted a ver que la opinión que tenía. Mire, vea usted en Isaías capítulo 65, en la Biblia, Isaías 65, y dice, describe del versículo 17 al 25, repito, Isaías 65, del 17 al 25 describe la vida en el milenio, como otros pasajes más. Pero dice el versículo 23, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. O sea, va a haber reproducción todavía de niños en el milenio. Ahora, esta pregunta me la han hecho bastante. ¿Quién me tocará en el milenio? ¿Verdad? O sea, es una pregunta que yo no puedo contestar, ¿verdad? Solamente Dios lo sabe. La única respuesta que yo puedo tener, y es mera especulación, es la siguiente. Hay matrimonios, porque no le preguntaron a Cristo, oye, un hombre tuvo 6 esposas, cuando muera, ¿quién va a ser la esposa de él en la resurrección? Y aquí está hablando yo de la eternidad, pero en el milenio es otra cosa, porque dice que va a haber reproducción y familias. Entonces, esta es mi respuesta, que es especulación. Yo considero y he conocido matrimonios en la vida que tengo 47 años de predicar la palabra de Dios. Hoy platicaba con Alan, hicimos un podcast, Alan y yo, muy importante en la mañana, espero que lo puedan ustedes ver, sobre algunas cosas que pasé en mi vida. Y he tenido como 4 misioneros que me han ayudado muchísimo. Y una de las parejas que he visto yo de misioneros que se han amado, pero de una forma así preciosa, linda, y murieron uno y luego el otro, es Billy Graham y Ruth, su esposa, que él se considera el evangelista más grande de toda la historia del siglo XX, bueno, de toda la historia, porque es el que más almas ganó, pues gracias a la televisión también, ¿verdad? Pero el matrimonio de este hombre, cuando yo lo conocí en Acapulco, mi hermano Alejandro y yo estuvimos con él 2 días viviendo, era un matrimonio tan hermoso, y cuando ella murió, Ruth murió primero que él me dijo en Acapulco, porque yo fui su traductor ante el presidente López Portillo, cuando él vino a predicar a México, me escogió a mí para traducirle en inglés, y me dijo, Armando, yo estoy esperando reunirme con Ruth. Y me lo dijo, sus ojos le brillaban. Entonces yo pienso esto, que estos matrimonios que fueron tan lindos, tan puros, que duraron tanto tiempo aquí en la vida y que se amaron, van a seguir juntos. Gracias, muchas gracias. No sé con su esposo, ¿verdad? Pero no sé, sí. No puedo juzgar, ¿verdad? Pero sí. Desde hace 25 años que el Señor nos concede. Pero el que nos toque o el que les toque, ¿verdad? Sí, va a ser una bendición de Dios. Dios le siga usando, pastor. Gracias. Bueno, ya. Muy buenas noches. Adelante. Acá tenemos. Doctor, comentó hoy y ayer que Estados Unidos y Rusia ya no aparecen en la escena, ¿verdad? Final. ¿Qué pasa con América? ¿Qué pasa con México? Mira, en el cuarto sello, te lo voy a leer, Apocalipsis capítulo 6, en el cuarto sello del Apocalipsis, nada más en el cuarto sello, para que tengamos una ligera idea de lo que va a pasar en la tribulación, dice así, el cuarto sello, Apocalipsis 6, versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, el cuarto ser viviente dijo, ven y mira, he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades o el infierno le seguía. Le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, que es guerra,
hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. En el cuarto sello somos ahorita aproximadamente 8,000 millones de seres humanos, de acuerdo al último registro que hay en la inteligencia artificial. 8,000 millones de seres humanos. ¿Cuánto es la cuarta parte? 2,000 millones. Ahora consideremos esto. Si van a morir 2,000 millones, nada más en el cuarto sello, desde Alaska hasta la Patagonia, o sea, todo el continente americano, somos 1,115 millones. No llegamos ni a 1,500 millones, o sea que todo el continente americano desaparecería, incluyendo Querétaro. En la Biblia, cuando Jesucristo venga en la segunda vez, dice en el libro de Zacarías que la tercera parte va a sobrevivir. Una tercera parte de la humanidad va a sobrevivir cuando venga en la segunda venida de Jesucristo con nosotros para establecer su reino milenial. Entonces, cuando Él regrese, ¿verdad? Cuando Jesucristo regrese por segunda vez, una tercera parte podrá sobrevivir nada más. Esto nos habla, ¿verdad? Que en la Biblia nos muestra que aparecen solamente en la Biblia parte de Europa, en la Biblia aparecen parte de naciones del norte de África y el Medio Oriente y parte del Oriente y de China. Pero el continente americano y la mayor parte del continente africano y el norte de Europa van a desaparecer en todas estas radiaciones nucleares que va a haber de bombas atómicas, ¿verdad? Hidrógeno y de todo lo que vaya a haber. Así es. Sí. Buenas noches, pastor. En los 7 años de tribulación, tengo entendido que 3 años y medio, los primeros 3 años y medio va a haber paz, ¿sí? Que es la que se va a firmar con el anticristo. Bien. Y ya después de los 3 años y medio, es cuando van, o en qué momento empiezan la ira de Dios a derramar las copas o abrirse los sellos, todo eso. ¿En qué año? O sea, también va a ser hasta los 3 años. 3 años y medio. Mire, había un tiempo en el que cuando comenzamos a estudiar el Apocalipsis, estoy hablando hace 15, 20 años, casi la mayor parte de los escatólogos, la escatología, si lo quieren apuntar, la escatología es la rama de la teología que estudia las profecías de los últimos tiempos. Entonces, un escatólogo es una persona, es un teólogo que se dedica a la rama única de las profecías. Es a lo que yo me he dedicado en los últimos 8 o 10 años de mi vida. Entonces, cuando estudiamos nosotros las profecías, creíamos que los sellos, primero, aquí están los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas en un periodo de 7 años. Y teníamos que acomodarlos, queríamos que era así, así y así. Sin embargo, se nos olvidó algo muy, muy, muy importante, que es lo siguiente. En el Antiguo Testamento, los rollos se escribían, el rollo que Dios le da a Cristo en el capítulo 5 Apocalipsis, dice, había un rollo escrito por dentro y por fuera, que nadie era digno de abrirlo. Entonces, antiguamente, cuando un rey mandaba un mensaje al rey de Francia, se le ponía un sello de cera y tenían todos los reyes un anillo especial. Algunos príncipes también tenían, o senadores, por ejemplo, en Roma, tenían anillos especiales para sellar las cartas. Entonces yo recibía este sello y decía, ahí está, esto me lo mando real, esto no es falsificación, me lo está mandando el rey de Roma, ¿no? O el rey de Francia, etcétera, etcétera. Entonces la Biblia nos muestra que esta carta que Dios le da a Jesucristo era un rollo así enrollado como eran papiros con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Síganme con mucho cuidado. Entonces, el primer sello, el segundo, el tercer, el 4, el 5, el 6. Los seis sellos cubren los 7 años de la tribulación. Desde el anticristo, el que es el sello 1, el caballo blanco, hasta la ira de Dios, el sello capítulo 6. Y cuando abres el primer sello, abajo están las trompetas. Y abajo de las trompetas están las copas, están empalmados. Entonces no están así como creíamos que estaban. Entonces la séptima copa y la séptima trompeta forman parte del sexto sello. Y esto yo cuando estudiamos profundamente el Apocalipsis lo acabamos de entender. Entonces comienza esto
a los últimos 3 años de la tribulación. Los sellos, ¿verdad?, relatan todos los 7 años. Las trompetas comienzan a la mitad de la tribulación y las copas tal vez en el último año de la gran tribulación, que ya es la tercera guerra mundial. Rápido, ayer también me surgió una duda. Usted comentó que el anticristo va a ser musulmán. Se supone que los judíos están esperando al Mesías, ¿no? Así es, que es Jesucristo. Ajá, pero ellos están esperando un Mesías judío para que crean en él y crean que es el Mesías que desciende de David, ¿no? Entonces, ¿o va a ser musulmán o va a ser judío? Bueno, es que los judíos están esperando un Mesías falso. Dice Isaías capítulo 28, si lo quiere apuntar, que cuando el anticristo se siente con ellos a prometerles esto, es porque ya están en una apostasía total en la que van a aceptar que este hombre les garantice por 7 años la paz. Y no puede ser un judío el que les diga a los musulmanes ni a los árabes, no toquen a mi pueblo. ¿Cómo es posible? Entonces la única persona que pueden respetar es al Mahdi, al Mesías que están esperando los musulmanes, que va a ser islámico. Ahora también se piensa que el anticristo puede ser mitad islámico y mitad judío. ¿Por qué? Porque en el año 700 años antes de Cristo, el imperio asirio vino y se llevó cautivas a las últimas 2 tribus a Siria, y los judíos fueron repartidos en el mundo entero. Entonces, por ejemplo, ahorita hay mexicanos que se apellidan Pérez, que se apellidan González, que se apellidan con terminaciones EZ, o como Simón Pérez, el primer ministro de Israel que murió, que son judíos sin que lo sepan. Ahorita hay negros que son judíos que no lo saben. Hitler están sacando que era judío en su descendencia. Imaginémonos qué paradoja, ¿no? Sí. Entonces es posible que el Mesías, ¿verdad?, que están esperando ellos, que sea Islam. Hay muchos árabes que no lo saben y tienen ascendencia judía, porque se mezclaron con el mundo entero. Okay. Gracias. Sí, por nada. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Una pregunta. Bueno, 2, por favor. Sabemos que Jesucristo está a la diestra del Padre, que Dios es uno. Cuando nosotros estemos en el cielo, vamos a ver a 3, a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Así es. Vamos a ver a 3 seres. Así es. Ok. Sí, porque dice en el capítulo, mira, por ejemplo, dice el capítulo 5 del libro del Apocalipsis, que cuando Dios le da la visión a Juan, entonces vemos a Jesús. Capítulo 5 de Apocalipsis, cuando le entrega el rollo que nadie lo podía abrir y que finalmente Cristo lo toma, ¿quién se lo está entregando? El Padre. O sea, el Padre es completamente diferente al Hijo. Son la misma esencia de la divinidad, pero son 3 personas completamente distintas, con 3 métodos, con 3 ministerios. El Padre planeó la redención, el Hijo la llevó a cabo y el Espíritu Santo la completó. Entonces el Espíritu Santo es una persona. Una persona no se le puede entristecer. Dice en Efesios, no entristezcáis al Espíritu Santo con el pecado. Entonces son 3 personas que se manifiestan de 3 formas diferentes. Te lo voy a poner más fácil. El agua. La fórmula química del agua es H2O. 2 átomos de oxígeno por 2 de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, el agua es líquida, el agua es sólida y el agua es vapor. Cuando el agua es líquida es H2O, pero tiene una forma diferente. Cuando es vapor es H2O y cuando es líquida, cuando es hielo es H2O. Entonces vemos una composición química manifestada en 3 formas diferentes. Y la segunda, si un cristiano recibe a Cristo, nace de nuevo, pero en algún momento cae en depresión y pues se llega a suicidar, ¿es salvo o nunca fue salvo? Dice, apunta el versículo que te voy a dar, Romanos capítulo 2, versículo 16, Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. No podemos juzgar a nadie.
Hay personas, oí el caso de una muchacha en el metro de Nueva York que la asaltaron en el metro, 3 negritos, y ella tenía una botella y la querían violar, o la comenzaron a violar, y la rompió ella y se suicidó. Se prefirió quitar la vida a que la violaran. Entonces vemos que lo que Dios ve no es el acto, sino lo que te motiva a hacer lo que hiciste. Jesucristo dijo, cualquiera que vea a una mujer es adúltero. No necesitas acostarte con una mujer para que Dios te diga eres un adúltero. Cualquiera que odia es culpable de homicidio. Ante los ojos de Dios eres criminal, aunque no hayas jalado el gatillo de la pistola. No es el gatillo lo que jalas, sino lo que te movió a matar a una persona. El odio del corazón es lo que Dios juzga. Entonces los motivos por los cuales mucha gente se suicida es muy difícil juzgarlos. No somos Dios. Por eso nunca, se murió mi hijo o se suicidó, ¿dónde estará? ¿O dónde estará mi padre? Si no era cristiano, no nos preocupemos por eso, por el amor de Dios. Preocupémonos por nosotros. Ya Dios es infinitamente sabio y Él no va a condenar a nadie que no lo merezca. Eso es la paz que Dios nos da. Nos quedan 2 preguntas, una acá y otra acá. Sí. Buenas noches otra vez, hermano. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 7, dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿A qué se refiere las nubes? ¿Se refiere a su ejército o las nubes literal que vienen en el cielo? Hay 3 cielos en la Biblia. En 2 Corintios 12, del 1 al 3, dice Pablo, fui arrebatado al tercer cielo. Muy bien, el primer cielo es el cielo atmosférico. Efesios 2, del 1 al 2. Okay. El príncipe de la potestad del aire es Satanás. Y la palabra aire, ahí en Efesios 2, 1 y 2, es la palabra aer, que significa la atmósfera. Entonces Satanás opera de la atmósfera hacia abajo en este mundo. Y después arriba de la atmósfera está el cielo cósmico, el de todas las galaxias y de todos los planetas. Okay. Y el tercer cielo son las habitaciones o los cuarteles generales donde está el trono de Dios. Ok, entonces cuando dice las nubes, está hablando, Jesucristo va a bajar del tercer cielo, va a atravesar el segundo cielo y va a llegar al primer cielo por nosotros, que es el cielo de las nubes. Cuando dice las nubes es para que entendamos que no es arriba de Marte o que es en una galaxia. Él entra a nuestra atmósfera a sacarnos del mundo. Oh, bueno, sí, ok, ya entendí. Bueno, otra pregunta. Cuando venga el Señor Jesucristo para la pelea del Armagedón, ¿va a venir con su ejército de ángeles? Sí. ¿O con su iglesia? ¿O la iglesia va a venir después? Viene con su ejército de ángeles, claro. A pelear. Sí, así la es. Batalla. Y ya después, cuando termine el Armagedón, en el milenio, ¿ya va a venir con la iglesia? ¿Ya qué? ¿Va a venir con su iglesia después? Claro, cuando en la segunda venida bajamos con Él junto con los ángeles también, pero en el Armagedón va a ser solamente Cristo el que destruye todos los ejércitos del anticristo. Los ángeles no van a intervenir. Lo vienen a acompañar igual que nosotros, pero dice claramente en Isaías 60 y 63 que va a ser solamente Jesús, que sus ropas están ensangrentadas, como lo dice en Apocalipsis 19, y muchos decían, ¿por qué dices el verbo de Dios y con sus ropas ensangrentadas? Y muchos creían, no, pues es la sangre que derramó en el Calvario. No, espérame, la sangre que derramó en el Calvario ya desapareció, ¿verdad? Es la vida misma de Jesús. Okay. Es porque él antes de venir a Jerusalén va a ir a Petra, que es una ciudad que está en Jordania, donde se van a refugiar los judíos o el remanente que él va a salvar. Ok, gracias. Sí. Por nada. La última pregunta por aquí. Adelante. Buenas noches, pastor. Mi pregunta tiene que ver con Perdón, ojalá que no se empachen, ¿eh? Mi pregunta tiene que ver con la construcción del tercer templo. Sabemos que Perdón, no te escuché. Mi pregunta tiene que ver con la construcción del tercer templo judío. Ok. Sabemos que para que lo construyan tienen que pasar varias cosas, pero una de ellas es tener el arca de la alianza. El arca actualmente se desconoce el paradero,
He leído teorías de que probablemente esté resguardado, por ejemplo, en Etiopía. Y estaba ahorita pensando en Ezequiel 38 que nos enseñó, y se menciona a Etiopía como parte de la liga del anticristo. Mi pregunta es, ¿podría ser que el anticristo se haga del arca de la alianza a través de los etíopes y eso lo utilice como moneda de transacción, cambio para congraciarse con los judíos y ganarse su confianza? ¿O va a descender el arca de algún otro lado? Nunca van a encontrar el arca de la alianza. La última vez que aparece es en el libro de Jeremías. ¿Por qué no lo ha permitido Dios? Porque si le encontraran, lo convertirían en un objeto de culto y de adoración. Entonces los judíos lo único que necesitan ahorita nada más para la reconstrucción del tercer templo es la vaca Heifer o la vaca rojiza, que parece que ya mandaron 2 de Texas y que ahora sí es. Y hasta que encuentren esa vaca no pueden volver otra vez a reconstruir el templo. Número 1. Número 2. El templo judío se encuentra ahorita debajo de la mezquita de Omar o de la cúpula de la roca dorada, que es la atracción principal de la ciudad de Jerusalén. Porque en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito Romano destruye completamente Jerusalén, construyen 600 años después, en el año 606, el profeta Omar construye la mezquita donde estaba el templo de Jerusalén a propósito para demostrarles que el Islam era más grande y poderoso que el judaísmo. Entonces, desde el año 600 después de Cristo hasta nuestros días, ahí está enterrado debajo el templo. ¿Cómo van a poder los judíos reconstruir el templo? Porque tiene que ser en el lugar donde se encuentra el lugar más sagrado del Islam. Bueno, la Biblia nos muestra que la única forma de hacerlo es cuando el anticristo aparezca. Porque cuando firme el tratado de paz, les va a permitir a los judíos, va a suceder algo, tal vez un terremoto o una bomba o un misil, no sabemos qué, pero les va a permitir reconstruir el tercer templo. No lo harán hasta que el anticristo aparezca. Y para eso ya tú y yo ya no estamos aquí. Gracias, hermanos, ha sido una bendición estar con ustedes. Que Dios los bendiga y que amen la palabra de Dios.